inicio por el porqué de todo esto y todos, o casi todos, yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo que la escleroterapia es una técnica totalmente aceptada, es uno de los tratamientos que hoy es de los más comunes que hay, porque es una técnica mínimamente invasiva, porque es segura, se tolera muy bien y es útil en casi todo tipo de varices. No vamos a discutir si sustituye alguna técnica, yo creo que en algunos casos sí, pero es muy útil y muy versátil. Sin embargo, hay tres pilares, para mí, los tres pilares que a mí me empujaron a meterme en esta historia. Primero, existe variabilidad, clarísimamente. Nadie me va a convencer de lo contrario. Hay una gran variabilidad en la preparación de la espuma y hay variabilidad en la aplicación. La aplicación es tarea de congresos, talleres, de docencia, pero la preparación es algo que claramente podemos favorecer al médico, que la preparación sea mucho más estándar. Primera cosa. Segundo, la seguridad. Es cierto que la seguridad, si sigues las guías clínicas europeas, americanas, latinoamericanas, puedes tener y tienes un margen de seguridad amplio, pero por supuesto el hecho de usar gases fisiológicos puede favorecer el uso de la escleroterapia. Hoy no hablaremos de las cápsulas de O2 que vendrán, pero en cualquier caso la estandarización y generar una espuma con unas características conocidas también tiene efectos sobre la seguridad. Y tercero, Enrique, no está proyectando, o sea, estás en la primera, no sé si se quedó colgado porque estás en el comienzo. A ver, ¿qué estáis viendo ahora? No está en formato de presentación, al menos yo. A ver, un momentito. Me parece que estás hablando del slide 3 y está para mí clavado en el primero. Ahora estáis viendo... Sí. Ahora sí. Pero la estáis viendo con un formato extraño, ¿verdad? No, te vemos bien ahora empezó a pasar. Bien, vale, ¿está en las guías clínicas, puede ser? Sí, estás en las guías clínicas, exactamente. Vale, bien, bueno, pues en cualquier caso, os estaba hablando de los tres motivos fundamentales de por qué hemos proyectado eso, hemos realizado eso. Bien, las guías clínicas son muy conocidas, se habla de escleroterapia con espuma en muchas concentraciones, pero estaréis de acuerdo conmigo que hay concentraciones arriba de todo en lo que hace referencia a las telangiectasias, que la espuma es de muy baja calidad. Y eso es una de las cosas o puntos fuertes de nuestro device. Bien, tampoco vamos a discutir sobre si es más efectiva la espuma o el líquido. Se sabe ya y se asume que la espuma tiene mayor efecto esclerosante que el líquido. Eso es algo reconocido y asumido por la evidencia científica. ¿Cómo producir una espuma estable? No me voy a parar mucho rato en eso. Sabéis que para hacer espuma lo que sí necesitas claramente es un detergente, es decir, es una molécula que tiene dos polos, uno hidrófobo y uno hidrófilo, y cuando lo agitas y lo mezclas con gas, se genera una burbuja. La burbuja es una estructura que tiende a la inestabilidad, es una estructura temporal, y hay tres elementos que van a regir o que van a definir la estabilidad de esa burbuja y de esa espuma, que son el drenaje por peso gravitacional, la difusión de gases y tercero, la coalescencia. Aquí, en este esquema, recordar un poquito pues, cuáles son esos tres conceptos que son los más importantes y los que explican mejor la estabilidad de la espuma. Pero hay que tener en cuenta que una cosa son las leyes que rigen la estabilidad y otra cosa son cuáles son las variables que definen el que una espuma sea más estable que otra. Y aquí entramos en este listado de cosas que no perderé mucho tiempo en comentar, pero de sobras conocido por vosotros. Primero, la droga esclerosante. Bien, la droga esclerosante, vosotros en Latinoamérica no utilizáis STS, pero el STS es el otro esclerosante utilizado, es menos estable que el polidocanol por un tema de electrostático, de cómo una vez las moléculas están en contacto,
la fuerza de repulsión que tienen. Por tanto, es conocido que el polidocanol es más estable que el STS. Tipo de gas. El tipo de gas también confiere mayor estabilidad cuando se utiliza gas atmosférico con nitrógeno. La desventaja es que es más o menos soluble en sangre y eso le confiere un perfil de seguridad un poco menor que los gases fisiológicos. Por tanto, el gas, aparte de ser importante, también es importante de cara a la estabilidad de la espuma. La espuma hecha con aire es más estable que la de O2-CO2. Tercero, el ratio líquido-gas es importante porque hay gente que aún confunde concentraciones y ratio. Realmente el ratio líquido-gas es lo que define si una espuma es más líquida o más seca y por tanto más líquida contendrá más cantidad de líquido, tendrá un ratio más bajo y al tener un ratio más bajo, esa espuma también es más inestable porque pesa más. Las burbujas tienen más líquido, pesa más, se desestructura más fácil. Cuanto mayor es el ratio, un poco más estable, pero más aire contenido en la espuma. Algo a tener en cuenta. Materiales, muy importante. Y es muy importante porque cuando en la práctica clínica tú tienes una práctica muy activa, has de saber que los tipos de jeringas que vas a utilizar son muy importantes para poder obtener y mantener una buena práctica en cuanto a comodidad, en cuanto a estabilidad. Por tanto, evitar, en la medida que se pueda, algunas jeringas muy concretas que tienen mucha silicona. Ya no digo todas las de silicona, porque es muy cómodo utilizarlas, pero en mayor parte alguna marca. El utilizar detergentes como la glicerina también ayuda y el trabajar a bajas temperaturas también ayuda. Bien, este artículo, que es un artículo que está publicado en una revista de temas de biofísica, es un trabajo que lo ha realizado el equipo de Boston Scientific. Son la gente que trabajan y que han trabajado con varitena y han publicado un muy interesante artículo en el cual definen por primera vez un número, que ese número lo que viene a representar es la capacidad que tiene esa espuma de ser o del efecto irritante que tiene sobre el endotelio por un efecto que veréis más adelante, que es el efecto de pistón. Bien, esta fórmula extraña lo que tiene en cuenta es no solo el diámetro de la burbuja, no solo el diámetro del vaso, sino el flujo que hay, el cálculo de flujos. Y de esa fórmula se obtiene un número y que como os voy a mostrar aquí, PEM representa el polidocanol endovenous microphone, que es varitena. Varitena tiene unas características, es polidocanol al 1% con un ratio 1:7. Fijaros en el ratio, es un ratio en donde es una espuma muy seca, pero cargada de O2-CO2. Bien, este tipo de espuma tiene un valor de Bingham de casi 5. Cuando comparas con Tesario, comparas con el sistema de doble jeringa, tienen valores que no llegan a 2,5, más o menos 2,5. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente quiere decir que se ha llegado a un momento en el que tú puedes dar un valor de estabilidad y eso ligado a las características de hemodinámicas que tiene esa espuma dentro del vaso sanguíneo va a tener mayor efecto, no. Como veréis en la conclusión, que más abajo está marcado en rojo. Y finalmente en verde veréis que las espumas que contienen las burbujas más pequeñas con una distribución de burbuja más homogénea y con una fracción menor de líquido son más estables y son beneficiosas para la escleroterapia. ¿Por qué digo eso? Y es importante de cara a ver y entender que todas las espumas o muchas espumas diferentes, desde luego, tienen también características y comportamientos diferentes. Hoy tenemos métodos manuales, como sabéis, Monfray, el Easy Foam, que ha tenido muy poco éxito porque no deja de ser un Tessari modificado, más caro, y tienes una espuma un poquito mejor que Tessari, y el método Tessari. Monfray también tiene un dispositivo un tanto tosco de hacer funcionar, pero que tiene una espuma de una calidad
relativamente buena, solo a concentraciones altas, y después tenemos los métodos automáticos. Uno de ellos es nuestro método. Partiendo de este conocimiento que muchos de vosotros ya tenéis, ¿cómo hemos hecho? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, os ahorraré también los años de desarrollo, pero que veáis que nosotros partíamos de una idea muy básica, que era una idea de un agitador magnético de laboratorio que ejercía una agitación, cizallamiento de la molécula del esclerosante y hacía una espuma de mucha calidad. De ahí fue cuando nosotros iniciamos el I+D para poder acabar con el dispositivo, el POT, que es el que ya conocéis. Y entonces este POT, esta cápsula, está formada por varios elementos, para que os hagáis la idea de lo que es la fabricación del dispositivo. Este dispositivo tiene al menos 6 elementos, sino 7, porque hay una malla que no veis, que está justo aquí. Hay una red, hay un filtro de 5 micras aquí, que lo que permite es que una vez la espuma está fabricada ahí dentro de mucha calidad, igualmente tú la aspiras y va a obtener una calidad excelente. Pero tú tienes, o pensaros en que hay que inyectar los elementos y hay que ensamblarlos. Hoy en día se hace uno a uno en salas blancas de máxima calidad para minimizar el riesgo de que hubieran partículas en el dispositivo. Por tanto, tenemos el POT y tenemos la máquina agitadora. La máquina agitadora nace de un triturador, no es exactamente un agitador magnético típico, por lo que esa cápsula, si vosotros la ponéis en un agitador de laboratorio, no os va a funcionar, porque no tiene suficiente potencia y de alguna manera va a ser imposible que haya una buena fase entre un agitador normal y la cápsula. Bien, pues esa máquina lo que tiene, la característica que tiene es que es muy sencilla, la vais a ver a continuación, y permite programarse. Bien, ¿para qué programarse? Pues nosotros pensamos en que la estandarización va ligada de un tema que es la simplificación. Queremos simplificar al médico el hacer espuma y por tanto no queremos que piense en cómo tiene que regular la máquina, a qué velocidad y cuánto tiempo, sino que le hemos de decir al médico, mire, usted utiliza un esclerosante, informe a la máquina del esclerosante y la máquina lo hará. Para poder hacer esto, nosotros hicimos un estudio, que es un estudio que os muestro, que es un poco duro de leer porque está lleno de números y datos, pero para que tengáis un poco la idea, en ese estudio lo que hicimos es, habíamos descubierto previamente en los años que llevamos que para fabricar espuma tú hay 2 variables que interfieren en esa espuma. Una variable es la velocidad de agitación, la energía de agitación. Y la segunda variable importante es el tiempo de agitación, sobre todo en las espumas de aire. Bien, pues nosotros lo que hicimos es coger diferentes esclerosantes a diferentes concentraciones, utilizando aire y utilizando O2-CO2, y hicimos pruebas de tiempo de agitación y de velocidad de agitación. Y con eso obteníamos unos datos, obteníamos unos ratios, obteníamos un tipo de espuma que nosotros pudimos ir ajustando la espuma que queríamos gracias a jugar con las velocidades de tiempo. Ejemplo, si tú agitabas un polidocanol a una alta concentración, por ejemplo al 3%, lo veréis aquí, si tú agitas polidocanol al 3% a 4.000 revoluciones, obtienes una espuma extremadamente seca con aire, de 1 a 9, 1 a 8, o casi 1 a 10, es decir, muy seca, muy estable, pero muy seca. Esto no nos interesa. Nos interesa una de que sea 1,5, entre 1,5 y 1,7. Bien, pues polidocanol a 2.000 revoluciones obtienes un ratio, una espuma estable de 1,5. Y para cada una de las concentraciones que testamos, hicimos ese mismo examen. Por ejemplo, en el 0,25%, que todos sabéis que es muy difícil obtener una espuma, o imposible, una espuma estable con 0,25%, a 4.000 revoluciones obteníamos unas espumas
francamente buenas, con unos ratios de 1,5, 1,6, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así fue como nosotros programamos esa máquina. Como idea genérica, tenéis que saber que hay unas condiciones en las que es más fácil hacer espuma que otra. Las peores condiciones, ¿cuáles son? Cuando utilizas O2, CO2 o muy bajas concentraciones o el polidocanol, ahí tienes que agitar con más velocidad o más tiempo. Cuando utilizas espumas de aire, que es fácil hacer, cuando utilizas, quieres hacer espuma con aire a altas concentraciones o con STS, no necesitas tanta velocidad. Nuestro objetivo, un ratio que siempre esté entre 1 o 4 en las peores condiciones, a 1 a 7 en las espumas que serán de O2, CO2. Calidad de la espuma, como veréis, es una calidad que en cualquier concentración prácticamente tienes una espuma que es muy, muy, muy similar, pasando por agujas, como sabéis también, de diferentes diámetros. Y nosotros pensamos que ahora que hemos lanzado en Europa la versión de aire, creemos que a medio plazo la versión de O2, CO2 va a ser también interesante para casos concretos y quién sabe, a lo mejor dentro de unos años, igual dentro de 5 años o 10 años, la escleroterapia será siempre con O2, CO2. ¿Quién sabe? Hoy por hoy tenemos ya en el mercado, en Europa, muchos pacientes tratados, muchos médicos que están encantados con la versión de aire. Detalles, trucos, consejos. Yo ahora os mostraré un vídeo del dispositivo, cómo funciona, y después hablaremos también y haremos una demostración. Hoy en día, en Latinoamérica va a venir diferente, esto ya